para que vuelva al pasado. Y es que de hecho el presidente fue contundente al pedirle a los países poderosos respetar la independencia de El Salvador, ya que el país ha logrado grandes transformaciones en beneficio de todos los ciudadanos. A su juicio, Oscar considera que el papel que ha jugado las Naciones Unidas, no solo en El Salvador, sino en el mundo, ha sido de verdad, ha cumplido su rol en cuanto a llevar la paz, tranquilidad, en apoyar, en ser amigos, a no tener injerencias en las políticas que toman los países soberanos. Bueno, realmente la función de las Naciones Unidas está internacionalmente cuestionada, sí, precisamente por el grado de dependencia que tiene con la política exterior de los Estados Unidos. Es decir, en los conflictos internacionales, en las posiciones que toman cuando existen guerras a nivel de Europa o de otras latitudes. Entonces, y por eso es que es necesario cambiar ese orden, y no se justifica, ¿verdad? No se justifica esas políticas, porque las Naciones Unidas debe de tener una acción más dinámica en el concierto internacional. Por ejemplo, ¿y por qué las Naciones Unidas no se pronuncia en favor de que nos respeten a nosotros la libre determinación? Sí. Eso debería ser una de las disposiciones que debe tomar el secretario general de las Naciones Unidas. Decir, miren, El Salvador es soberano, es independiente, ¿verdad? Déjenlo en paz. Eso debería de ser, porque si no tiene ese papel activo en función de la paz internacional, entonces las relaciones entre los países se degradan. El Salvador, el actual gobierno es un gobierno abierto a todos los países, y aquí no tenemos un país que es enemigo nuestro, ¿verdad? Nosotros no tenemos país enemigo aquí, ni como ciudadanos tenemos países enemigos. Lo que queremos es que nos dejen ser, sí, ¿verdad? Que nos respeten nuestra libertad. Nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos internos de los demás países. Entonces, nosotros somos respetuosos de la soberanía y la autodeterminación de esos países, pues nosotros queremos que nos den exactamente el mismo nivel, porque precisamente en la Carta de las Naciones Unidas, y lo menciona el presidente Nayib Bukele, es decir, todos los países están en igualdad de condiciones. Perfecto. René Martínez, sociólogo, su postura, su análisis en torno al discurso del presidente. En el discurso del presidente Nayib Bukele podemos ver varias líneas, ¿no? Una ciertamente es el llamado a la libertad, y acá lo hace el presidente Bukele. Cuando uno analiza el discurso, lo hace en dos sentidos, ¿no? Sí. O sea, la libertad que se está logrando construir poco a poco al interior de nuestro país, y la libertad de un país pequeño y pobre comparado con las grandes potencias, de pararse en ese púlpito y reclamarle a las Naciones Unidas. O sea, el acto simbólico es ese, ¿no? Que te pares en ese púlpito y hagas un reclamo, o estés diciendo que tenés el derecho a ser libre, ¿no? El otro punto es la autodeterminación, sí, dentro del discurso, y finalmente los referentes nuevos, pues a partir de los cuales se conoce el país, ¿no? Una cuestión que desde el primer discurso que dio el presidente Nayib Bukele en las Naciones Unidas la vuelve a reiterar en este momento, es la decadencia de ese organismo internacional, ¿no? Al final, si bien podemos decir que nació con buenas intenciones, ¿verdad?, producto de toda la crisis moral y económica que generó la Segunda Guerra Mundial, al final nos dimos cuenta de que estas Naciones Unidas en realidad eran las naciones ricas, unidas, para evitar guerras, pero para evitar guerras entre ellos, pues para evitar una distribución del mercado al estilo de una guerra mundial. Y estas Naciones Unidas formalmente incorporan a todas las demás naciones, desde las naciones más pobres, ¿no?, hasta las de medianos ingresos, y las incorporan, pero, y la jugada es esta, ¿va? Entras al organismo de las Naciones Unidas, los países pobres, pero siendo naciones desunidas. O sea, se unen las grandes naciones, esas sí son Naciones Unidas. Sí. Eso lo vemos en todos los conflictos, pues que ellos se unen. Las decisiones más importantes las toman entre ellos. Esas sí son Naciones Unidas, y las otras forman parte de las Naciones Unidas, pero sí siguen siendo naciones desunidas. ¿Qué significa esto en el contexto del discurso de Nayib Bukele? Significa que si estas naciones, como las nuestras, la región centroamericana, por decir algo,
no se une y hacen los mismos reclamos y plantean las mismas condiciones para negociar libremente con las naciones más ricas, difícilmente vamos a salir de la situación en la que estamos, pues. Durante el periodo que ha estado en vigencia las Naciones Unidas, la deuda externa de los países pobres se ha incrementado, pero increíblemente. En ese mismo periodo de gestión de las Naciones Unidas, la desigualdad social y económica a nivel planetario ha llegado a niveles nunca antes conocidos en la historia, a tal punto de que en este momento el 1% de la población mundial tiene más dinero y más ingresos que el 99% del resto de habitantes. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cuál ha sido el papel de las Naciones Unidas? Sí. Entonces llega el presidente, se para y dice, bueno, mire, nosotros vamos a seguir formando parte de este concierto de Naciones Unidas, pero respeten las decisiones que tomamos, ¿sí? Déjennos establecer nuestro propio camino. Construyamos, no hablemos más de un mundo bipolar o multipolar, sino que hablemos más bien de un mundo en el cual precisamente todas estas naciones, sobre todo las naciones más pobres, con ayuda de las naciones ricas, ¿verdad?, podamos ir creciendo, pues, porque al final esas naciones ricas, y aquí retomo una idea que planteaba Oscar, esas naciones más ricas lo han sido sobre la base de la expropiación continua, pues, de todos los países que hoy llamamos como países pobres, pues, ¿verdad? Ahí está la base de todo eso, pero pararse ahí y hacer ese llamado yo creo que es la parte más relevante del discurso, ¿no? En 10 minutos no podés decir mucho, pero sí podés aprovechar el púlpito, Sí. ¿verdad?, para pararte como nación y decirle, va, momento, hasta acá llegan con nosotros poniéndonos condiciones de esa naturaleza. Don René, hablar acerca del papel que juegan las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el contexto de cómo surge, que estaba otro organismo que se eliminó porque no cumplía con todos los criterios que en ese entonces vivía El Salvador. Ahora bien, las Naciones Unidas ya tienen su periodo de existencia. Vemos que en el mundo existen diferentes crisis. ¿Qué futuro le puede esperar a las Naciones Unidas? Tomando también en cuenta el discurso del presidente, porque sabemos ya lo mencionaba usted, del apoyo que reciben las grandes potencias, que se congregan, que dicen sí, vamos a apoyar, pero ¿qué pasa con los países pequeños? Por ejemplo, que están buscando el desarrollo, competir con las potencias a un futuro. Las Naciones Unidas tienen dos opciones y creo que eso se logra deducir en el discurso del presidente Nayib Bukele. Una es, o hace readecuaciones importantes para en realidad tener una función como organismo de todas las naciones para que las más pobres pues vayan mejorando sus ingresos, ¿verdad? Lo cual sería pues debería ser una demanda mundial. Sí. Tiene esa opción. O la otra opción es que desaparezca como tal, pues. O sea, no tiene mayor sentido que haya cada año o cada 2 años, ponerle congresos o convocatorias, asambleas generales de este tipo, para que los países ricos escuchen las demandas de los países pobres, pero que no resuelvan nada. O sea, ese proceso de expropiación de los países pobres ha continuado. La depredación del medio ambiente a nivel planetario por parte de las transnacionales más grandes ha continuado, pues. La destrucción de la Amazonía, los millones de personas que mueren de hambre anualmente en África, eso ha continuado. Sin embargo, estas Naciones Unidas han organizado una serie de congresos mundiales y ellos le han llamado la lucha contra el hambre en el planeta, o la lucha por resolver el problema de la deuda externa, pero nada de eso se ha resuelto, pues. Entonces más pareciera que las Naciones Unidas están, eso sí, para garantizar que ninguno de los demás países pobres, es decir, los que están fuera del grupo de los 7, ¿verdad?, se metan en las decisiones de esto, pues. Sí. Porque nosotros vemos cuando se dieron las guerras en el Medio Oriente, las Naciones Unidas no paró a los Estados Unidos. Si en ningún momento los ha parado, pues.
¿verdad? Y eso ha seguido, es más, los conflictos han tenido cierto nivel de complicidad de parte de las Naciones Unidas, porque cuando se trata de conflictos, incluso de mucha menor envergadura en países como el nuestro, inmediatamente quieren meter la mano. Eso se llama injerencia, eso se llama tener las Naciones Unidas con un espíritu colonialista. Entonces, en el discurso del presidente Nayib Bukele, él se lo dice, ¿no? O cambian y se actualizan, tendríamos que estar pensando en realmente un concierto de Naciones Unidas, pero con los países pobres, que tendría una connotación distinta a lo que mencionaba Oscar de cuando se formaron los no alineados, ¿va? Porque aquí deberíamos hablar de países que se unen para establecer condiciones regionales, sí, o subcontinentales, por ejemplo, en todos los procesos de comercialización, o de distribución de la tecnología, o de protección del medio ambiente, ¿verdad? Yo creo que esos son los dos caminos que tienen las Naciones Unidas en este momento. Correcto. De hecho, el presidente lamentó que muchas veces El Salvador no es respetado por países que tienen más territorio, dinero y poder, países que piensan incorrectamente que también son dueños de nuestro país. Vemos las transformaciones que está teniendo El Salvador a 3 años, más de 3 años. Y vemos también la injerencia que quieren tener los países desarrollados, cuando ahora sí se podría decir, y el presidente también lo mencionaba cuando se conmemoraba los 201 años de independencia, la verdadera independencia, Oscar. Claro.